Hola. Hola a todos. Va a empezar la mesa redonda que hemos organizado sobre divulgación científica. Tenemos la suerte de tener a un grupo de gente que es experta en este tema en muchos ámbitos distintos, así que nosotros tenemos muchísimas ganas de oírles. Espero que vosotros también. Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. El debate está moderado por Lucía Mateos, así que ella se encargará de presentar a todos nuestros ponentes. Muchas gracias, Inés. Bueno, yo quería un poco presentarme también para que me podáis conocer. Yo soy periodista de formación. Yo he trabajado desde que terminé la carrera en medios de comunicación. También me formé en comunicación corporativa y desde hace unos 10 años aproximadamente he estado trabajando tanto con profesionales de la salud para pues ayudarles a divulgar mucha parte de su investigación clínica. También he trabajado con centros de investigación y actualmente trabajo desde la agencia Ogilvy a ayudar también a los laboratorios y a los centros, también a las sociedades científicas y a las asociaciones de pacientes a dar a conocer su información tanto a nivel de nuevos fármacos, a nivel de concienciación a la sociedad sobre las enfermedades y pues ayudando también a todos aquellos nuevos científicos a que pues tengan un poquito más o quiten ese miedo para divulgar a la sociedad y que llegue una información de rigor y que llegue una información lo más completa posible a la población. Entonces, tampoco quiero yo dilatarme mucho más en este sentido porque tenemos un panel muy interesante de ponentes y creo que lo importante es que ellos también nos cuenten y que conozcamos su experiencia y todos podamos aprender de ellos. Aquí, esta charla que hemos titulado Jóvenes investigadores, redes sociales y pensamiento crítico, hablamos un poco de las nuevas generaciones de investigadores, de qué reto tenemos, de cómo podemos también, pues desde aquí, ayudar en lo posible a esas nuevas generaciones de investigadores a divulgar, sobre todo a intentar luchar contra la desinformación y a generar, pues al final, sinceramente, lo que creo es una mejor salud pública en general para toda la sociedad, en el caso de España, por supuesto, pero también para que esto repercuta en el resto del mundo. Nosotros como investigadores y también los periodistas de salud dedicamos muchos años a formularnos las preguntas, a contrastar la información, a generar evidencias, datos, someter nuestras conclusiones al escrutinio de también nuestros colegas de profesión, pero realmente la ciencia ya no se queda solamente en los artículos científicos y en los congresos. Hoy la ciencia también está en las redes sociales, está en los medios de comunicación, en los podcasts, en los vídeos de YouTube, en las conversaciones cotidianas que tenemos con nuestros colegas y con nuestra familia y en los debates públicos que, como decía antes, afectan a la salud pública de las personas y eso también implica al espectro político. ¿Es comunicar una responsabilidad de todos? ¿Es una oportunidad? ¿Es una habilidad que se tiene? ¿Cómo vamos a convivir con esos algoritmos que premian mensajes de desinformación contra nuestro contenido? ¿Cómo fomentamos un pensamiento crítico que ahora tanto se le achaca a las nuevas generaciones de esa falta de pensamiento crítico debido a las redes sociales o a la inteligencia artificial? También cómo pues intentar fomentar esa parte crítica en esa época que cualquier persona puede difundir cualquier tipo de información, sea falsa o no. Y sobre todo reflexionar sobre perfiles muy diversos como tenemos aquí, investigadores, comunicadores científicos, clínicos, personas que profesionalmente trabajan cada día con la intersección entre ciencia y la sociedad. Y más que una mesa redonda tradicional, yo lo que quiero al final es que podamos tener una charla, un debate, que podamos compartir nuestras impresiones y nuestras experiencias y que todo esto forme parte de esa conversación pública. Entonces, voy muy rápidamente a presentaros el panel. Está conmigo también, en este caso voy a empezar por Marta. Marta Turegano es profesora, es ayudante doctora del Departamento de Neurociencias y Ciencias Biomédicas de la Universidad Carlos III de Madrid. Ella es doctora en neurociencia y ha participado en los proyectos Blue Brain y Human Brain Project utilizando microscopía electrónica tridimensional para el estudio sináptico y el desarrollo de herramientas para el análisis conectómico.
Actualmente estudia ella las alteraciones en la vía endosomal de la enfermedad del Alzheimer y su relación con la sinapsis y las mitocondrias, además de aplicar estudios de conectoma a muestras humanas y organoides. También ha impartido talleres tanto para niños como para adultos, y estos últimos con el ilustrador Javi Rollo, cuya colaboración culminó con un asesoramiento científico para su último libro, Dibujo, luego pienso, publicado por Editorial Lumen en el 2023. A buscarlo si no lo teníais localizado. Y actualmente es cofundadora de Corpus Curiosum. Es una iniciativa que también os invito a buscar, de pensamiento crítico en neurociencia y que cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales como FENS y el IBRO. Bienvenida, Marta. También tenemos en este caso a Jesús, que es investigador postdoctoral, que está en el Instituto de Investigación del Hospital Universitario de La Paz y es director del grado de Biomedicina de la UNIE, de la Universidad UNIE. Su principal interés científico es caracterizar el trinomio comportamiento, sinapsis y metabolismo, y actualmente estudia la comunicación entre los sistemas inmune y nervioso en el concepto de la sepsis. Además, investiga sobre tolerancia endotoxina y entrenamiento inmunitario, y también tiene muchos conocimientos en el comportamiento animal, la biología molecular y la metabolómica, perdóname. Por otra parte, también le gusta muchísimo divulgar ciencia a través de las redes sociales, muchos de vosotros ya le conoceréis, y otros canales como los podcasts y radio, y todo a través de su cuenta que es Viviendo el Doctorado. En este caso os invito también a conocerle un poquito más por allí. Nuestro tercer ponente, en este caso se llama Mario, lo conoceréis muchos en las redes por Mario the Wonder. Mario es biólogo y zoólogo especializado en fauna y comportamiento animal, y a través de YouTube, Instagram y TikTok acerca la biología, la evolución, la conservación al gran público con mucho rigor y un lenguaje muy accesible para la sociedad. Mario ha sido galardonado el año pasado como Mejor Divulgador Junior en la tercera edición de los premios Ciencia en Español que concede la Comunidad de Madrid, y su misión con todos sus trabajos en canales sociales y podcast es acercar la ciencia y especialmente la naturaleza al gran público, tanto con rigor como con mucha credibilidad. Bienvenido también a esta mesa. También tenemos con nosotros a Daniel Orts. Él desde la parte más clínica, él es médico de conductas adictivas del Centro de Salud de Paterna, de Valencia, y está dedicado desde hace varios años a compaginar su labor médica diaria con sus charlas científicas, también con sus monólogos de ciencia. Fue su campeón FameLab 2016 y finalista Solo de Ciencia 2023, con sus trabajos también de guión para Órbita Laica, Aprendemos, El Reto, ambas de Radio Televisión Española, y también sus monólogos de humor, que os voy adelantando que alguna píldora dará hoy, cuando terminemos estas charlas, así que ya te escucharemos, Daniel. Y, por supuesto, ha participado en numerosas podcasts para hablar de su tema preferido, que son la parte de adicciones y drogas. Y, por último, y ya ahora ya termino con este panel, tenemos a Federica Marinaro. Bienvenida, Federica. Ella es comunicadora científica del INIA, del CSIC, y es biotecnóloga en la reproducción, doctora en biología molecular y celular y experta universitaria en comunicación pública y divulgación de la ciencia. Después de 7 años investigando en el campo biomédico y de la reproducción animal en instituciones públicas y privadas, por ejemplo, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Taqueda, actualmente es comunicadora científica en el INIA del CSIC y corresponsable del proyecto de divulgación científica Hablemos de Menstruación, con el que se promueve el conocimiento sobre el ciclo menstrual sin tabúes y así luchar contra la desinformación en la parte de salud femenina, que por cierto hasta hace unos años, bueno, pues tanto en modelos como en la parte clínica había estado muy relegada, con lo cual muy buen trabajo. Bueno, y muy bienvenidos todos. Y yo creo que es el momento ya de dejaros también hablar, de poner sobre la mesa todas esas partes de conocimiento que queremos que también conozcáis vosotros. Y creo que la primera pregunta es parece básica u obvia, pero ¿por qué creéis que un investigador tendría que tener la potestad de comunicar? No sé quién quiere abrir y romper el hielo, quién quiere un poco... Pues tener un poco primer punto de vista por aquí. Tenéis también el micro a vuestra mano en las mesas. Sí, está, Federica.
A ver, tiene la potestad, tiene la necesidad, tiene la obligación. Exactamente de qué queremos hablar. O sea, la pregunta va más por qué creemos que tendría que hacerlo o si no lo tendría que hacer. Oye, eso también tendremos que tener un punto de vista. ¿Creemos que tendría que tener el investigador la necesidad y potestad de comunicar? Y si es así, ¿de qué forma? Hombre, yo creo que para empezar, es una habilidad bastante interesante dentro de la ciencia, sobre todo porque creo que la ciencia, hay muy poca gente que comunique la ciencia y hay aún muy poca gente que la comunique bien. Entonces, creo que también es un valor añadido, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, lo que tú puedas descubrir como comunicador científico. La comunicación científica, afortunadamente, tiene muchas formas. Quizá cuando uno piensa en ser divulgador, piensa en ser influencer o crear contenido para redes, y eso creo que es un apéndice que puede ser más o menos gratificante, pero creo que tanto desde el periodismo, tanto desde la parte institucional, tanto desde prensa como en talleres para niños adultos o hasta yo cuando le explico al paciente qué pasa, qué va a ocurrir, qué es lo que ocurre, también es comunicación científica a una persona que no tiene el conocimiento previo y necesita entenderlo. Entonces, creo que es un mundo muy estimulante, que puede albergar muchas sorpresas y es gratificante, pero siempre, claro, depende de hasta dónde quiera llegar el investigador, que la principal labor del investigador es investigar, eso sí. Claro, porque entendéis que a lo mejor hay una parte del tiempo del investigador que debería invertirse en esa... Sí, tenéis ahí por el... Marta. Sí, yo quería aportar un poco mi vista de cómo empecé a divulgar, y es que a mí la divulgación yo creo que me ayudó literalmente a acabar la tesis. Entonces esto os lo digo como mensaje, porque al final divulgar te da una recompensa como mucho más rápida y más accesible que lo que puedan ser los resultados científicos. Y cuando estás ahí en la tesis, que no te salen las cosas y tal, para mí la divulgación fue como un estímulo más dentro de lo que podía hacer, que me ayudó a continuar con ello. Entonces, también un punto de vista un poco a lo mejor egoísta, pero que a veces podemos hacer divulgación porque de verdad nos gusta, nos recompensa a nosotros, y aunque estamos haciendo un bien para todos, pues también para nosotros mismos. Yo quería añadir un poco, pues como han comentado mis compañeros, que al final yo no creo que sea una necesidad de los propios investigadores, pero también entiendo que somos los que estamos haciendo esa investigación y somos los que estamos generando ese conocimiento. Entonces, tal vez diría cierta responsabilidad de tiene que salir del laboratorio esa información, no solamente, obviamente, los propios investigadores, sino también las propias instituciones de comunicación, de los centros, de donde se esté trabajando. Y también me quiero añadir a lo que ha dicho Daniel, que divulgar no es solamente redes, divulgar es contárselo a vuestros amigos, contárselo a vuestros padres, o sea, divulgar al final es comunicar ciencia, y eso creo que los que tenemos esa formación sí que deberíamos de dar ese paso a la hora de comunicarla. Ya por añadir, yo que a día de hoy no soy investigador, diría que al final la ciencia y sobre todo la comunicación de las investigaciones para mí es como un embudo. Entonces, ¿qué pasa? La primera parte del embudo es el investigador que lo hace. Entonces, si ese investigador hace una comunicación que tenga un alcance, aunque sea ligeramente mayor al que haría si solo hace el artículo, es más probable que llegue a alguien del embudo superior. En este caso ya seríamos, por ejemplo, divulgadores científicos. Si un divulgador científico lo hace muy bien, pues ya llegaría al siguiente embudo, que sería ya lo mainstream, ¿no? Que te lo sacan en periódicos, incluso en películas, en prensa general, etcétera. Entonces creo que la parte buena de que un investigador divulgue es que es más probable, se salta el paso de que sea el divulgador el que tenga que llegar, descubrir el artículo y que diga, me parece interesante, voy a masticarlo y sacarlo después, en mi caso, en un vídeo o en Twitter, en lo que sea. Ese sería un poco el punto positivo, creo, de eso. Y luego, a su vez, divulgar un proyecto va a hacer mucho más probable que ese proyecto después consiga financiación, etcétera. Entonces, bueno. Yo preguntaba sobre la necesidad o la obligación de divulgar, porque yo creo que la mayoría de la investigación se hace con fondos públicos. Entonces, creo que también es compromiso del investigador lo de contar su investigación a la sociedad, porque el dinero para esa investigación viene de la sociedad, que está pagando sus impuestos. Con lo cual, es también una parte de obligación. Eso no significa que todos tengan que hacerlo, porque el trabajo principal es investigar, pero sí que hay una parte que está como que se puntúa muy bien. Y además, ahora pasa otra cosa, que la divulgación hasta ahora se ha hecho de forma totalmente
totalmente voluntaria y no daba ningún mérito, y eso no estaba bien, pero ahora sí que se empieza a evaluar. Por ejemplo, la NECA sí que tiene una puntuación para la divulgación. Esto es un poco un arma, o sea, lo podemos usar como, ¡ay, qué bien!, que empiezan a valorar la divulgación, pero por otro lado es otra carga que tienen los investigadores. No todos tienen que querer comunicar o tienen que hacerlo bien, porque el trabajo de un investigador es ser investigador, no ser comunicador. Entonces, esto habría que verlo, que muchas veces se transforma en una necesidad y obligación y no necesariamente es justo. Y justo ahí es lo que quería un poco también poner sobre la mesa, es cómo al final, bueno, pues la labor de los periodistas también es la de ayudaros a vosotros, es decir, tenemos equipos de comunicación en los centros, tenemos periodistas a lo mejor de referencia que sinceramente creo que para ellos todos vamos a ser una fuente de información. Si ellos están elaborando una noticia o un artículo, siempre van a intentar buscar la fuente de referencia más importante, y creo que ahí es también labor y autocrítica o crítica a los periodistas o compromiso de esos departamentos de comunicadores que os puedan ayudar a esos investigadores a trasladarla, bien por la falta de tiempo, bien por, bueno, pues lógicamente nos come, ¿no?, muchas veces el día y no tenemos todo el tiempo del mundo para poder decir esto. Pero aquí también quería preguntaros yo, por la experiencia que podáis tener, ¿cómo creéis que podrían, pues eso, el periodista, el departamento de comunicación, ayudar a la hora de trasladar a la sociedad una parte de nuestras investigaciones, o incluso no tiene por qué ser de nuestra investigación o de nuestro paper, sino, bueno, pues de un hito relevante que queremos hacer? ¿De qué forma nosotros podemos ayudaros? Que también queríamos escucharos, porque creo que es una forma, un 360 de toda la sociedad en el compromiso para los, pues para el público general. ¿Cómo podemos hacer eso también junto con el investigador? Yo creo que lo más importante en ese sentido, y hablo también un poco por la experiencia que he tenido en centros de investigación, es que tiene que haber una comunicación siempre bidireccional. No puedes, yo me he enfrentado muchas veces a que la única forma de que la institución promueva un paper, por ejemplo, es que sea el investigador el que tenga que mandarle el paper a la OTRI o a la parte de comunicación, ¿no? Siempre tiene que intentar que todo el mundo esté al día de lo que está ocurriendo en el centro, tanto lo que se esté generando en el propio centro como que haya una actualización constante del tema. Yo creo que eso siempre tiene que haber esa comunicación bidireccional. Me gustaría contestar a esto porque yo, bueno, trabajo principalmente en un proyecto de divulgación donde soy yo divulgadora, pero también doy apoyo a la Unidad de Cultura Científica en ERINIA, que es parte del CSIC, y eso sería lo ideal, sería, vamos, lo mejor del mundo, porque la mayoría de personas que trabajamos ahí, no todas, pero tenemos un background investigador y luego acabamos ahí porque nos gusta la divulgación y nos metemos ahí creyendo que podemos verdaderamente ayudar en divulgación, y luego acabamos siendo organizadores de eventos y secretaria de dirección y gestión de lo que sea. Con lo cual, yo creo que todavía hay un problema que en muchísimas instituciones públicas y universidades no se entiende cuál es la necesidad de la divulgación. O sea, cómo de importante es para que se vea lo que se hace en esas instituciones, que también, volvemos a decir, financiadas por fondos públicos. Entonces, eso es muy importante. Y ojalá en un futuro no tan lejano se empiece a dar mucha más importancia a la divulgación, y entonces las personas que pertenecen a las oficinas de OTRI, de Unidad de Cultura Científica, o a veces hay oficinas de comunicación, porque hay como dos partes, ¿no? Comunicación y divulgación, sí, la parte de prensa, comunicación, y la parte de divulgación. Y de esa manera puede haber esa comunicación bidireccional. Y al final el objetivo, ¿cuál es? Llegar al público general. Y de esta manera nos está llegando. O sea que tenemos todos como sociedad también presionar para que nos llegue esa información de manera fiable, y de esta manera pues haya una comunicación más fluida entre todos. Yo aquí quería preguntarle también a Mario, en este caso tu experiencia de comunicador o de canal de comunicación como herramienta para llegar a la sociedad, que nos puedas explicar un poco pues cómo surgió esa, entiendo que iniciativa personal de exponerte
al público, al gran público, y de ahí, bueno, pues compartir todos los conocimientos. Creo que es alguna pregunta que muchos de nosotros de los que estamos aquí seguro que nos puede inspirar y sobre todo, bueno, pues eso también a lo mejor tiene sus sombras, ¿no? O luces o sombras, bueno, que nos puedas dar un poco tu experiencia. Bueno, es curioso porque de hecho empezó aquí, no exactamente aquí, pero yo estudié aquí en la Universidad de Alcalá de Henares, biología, justo ahí debajo. Y una de las cosas, hubo varios factores, siempre hay varios, pero una de las cosas que me hizo decidirme a hacer vídeos fue que yo tenía una asignatura que se llamaba Zoología de Campo, donde tenía 2 profesores que la asignatura era salir al campo y te iban contando, iban divulgando, en cierta manera, te iban contando cada animal, pues qué hacía ahí, cómo se interrelacionaba con el resto, cómo estaba amenazado, etcétera. Y a mí eso me gustó mucho, porque yo acostumbraba cuando salía por el campo pues a darle un poquito esa chapa a la gente que me rodeaba a mí, ¿no? Era como que iba yo expandiendo ese mensaje que me daban mis propios profesores. Y por otras razones, pues también con la cámara, tenía una cámara así un poquillo pochilla, tenía el conocimiento mínimo para editar, fatal, pero muchas veces tú necesitas simplemente tener la sensación de que puedes hacer algo, aunque lo vayas a hacer mal, pero ya en tu cabeza se instala el germen de que puedes hacerlo. Y entonces empecé, digo, bueno, voy a hacer vídeos. ¿Y qué quería? Pues yo al principio quería que animales que no conocía nadie, que la gente pasaba por alto, yo siempre cuento la misma metáfora, digamos. Cuando tú tienes un libro que todas las páginas están en blanco, coges, lo abres, pasas un par de páginas, lo dejas y dices, bueno, aquí no hay nada. Si tú de repente a ese mismo libro le abres un libro y tiene todo escrito, pues te lo empiezas a leer. Pues con la naturaleza, en mi caso, yo sentía que pasaba eso, que la gente salía por aquí y dice, pues un par de hierbas, ya, sigo adelante. Cuando tú empiezas a conocer todo lo que está ahí, es como que empiezas a rellenar el libro, empiezas a tener pues muchos datos que te hacen que leas eso, y a mí me pasaba, y también nació un poco de ahí, de que yo iba en aquel momento con la novia que tenía entonces por el parque, y en un parque de a lo mejor, no sé, 100 metros, que era un camino de 100 metros, pues yo me tiraba ahí igual 1 hora. Y ella me decía, tío, ya está bien, Mario, esto ya me lo has contado, por favor, vamos adelante. Entonces, pues un poco también con esta mentalidad de rellenar el libro de la gente, y también de hablar de algo que a mí me gustaba y que otra gente lo conociera y encontrara gente que también le gustara, pues nació esto. Y luego hay otra cosa que es importante para el tema de la divulgación. Yo siempre escucho mucho hablar de combatir a la gente que los bulos, etcétera, y luego hablaremos más de este tema. Pero una cosa fundamental es que, precisamente lo ha dicho ya Federica varias veces, en la investigación, y casi todo, por suerte o por desgracia, en España, depende mucho del estamento político, de que los políticos decidan invertir o no invertir. Y muchas veces eso depende de la intención de voto que tenga la gente. La manera que nosotros podemos tener, en cierto modo, de que la gente le interese más, en este caso la ciencia, y ya en particular yo me voy a los animales, a la biología, es demostrar, mediante números, mediante interés, que oye, si tú inviertes, por ejemplo, en ciencia, pues es que mira a toda la gente que le interesa, a lo mejor te van a votar más. Y es una manera un poco pragmática de también ganar nosotros, en ese sentido, pues un poquito de fuerza. Y ya está, si no me enrollo. Sí, pero es que no solamente es para ganar eso, sino para lo que estábamos diciendo siempre, que forma parte de políticas de seguridad nacional, que ahora os hablaré, porque... bueno, os hablaré de varios proyectos que están en marcha, pero una de las cosas que se intenta es que por lo menos la información rigurosa en salud forme parte de la seguridad nacional. Estamos hablando de un compromiso político interesante, pero luego llegaremos a eso. Yo quería, Daniel, en este caso preguntarte a ti, desde la parte más clínica, de la atención al paciente, sobre todo, ¿cuáles serían o cómo consideras tú que podrían ser las consecuencias de no comunicar bien en salud? Porque al final tú también tienes una audiencia, que es ese paciente, que es la persona de a pie. Bueno, pues ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo notas que se sienten más escuchados o no? O sea, depende mucho del relato que vosotros le deis. Cuéntanos. Sí, a ver, en general la desinformación en salud tiende a ser más peligrosa que la desinformación en otros ámbitos científicos. En general siempre es indeseable, pero creo que a diferencia por ejemplo, me imagino, yo vengo de Valencia, de la desinformación de la DANA, sí que surgieron mucho veneno digital sobre la climatología y demás, mensajes de odio y muy desagradable, pero mensajes contrarios a la salud sí que incluyen, por ejemplo, en la pandemia, bajas tasas de vacunación. Yo vengo, por ejemplo, de la salud pública y cada año era pelearse con la gente con respecto a la vacunación de la gripe en población de riesgo, lo que suponía la gripe, lo que suponía las vacunas. Entonces,
Claro, mensajes de salud pública, al final, como dice Mario, tiene un impacto en la gente y también en cómo se vota. Si no se hubieran hecho políticas, por ejemplo, de vacunación del papiloma humano, no habrían bajado las tasas de cáncer. Sí. Con respecto al paciente... Sí, iba más un Sí. poco por la parte esa, porque Más individual, sí. iba más por la parte de cómo trabaja el profesional cara Sí. a cara, porque Sí. creo que saqué los datos de la última encuesta que ha habido de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Habían sacado una conclusión que el 40% de los pacientes de la consulta de atención primaria no entendían al médico. O sea, Sí. se volvían a casa después de estar en la consulta. Sí, por miedo a repreguntar, o Sí. doctor, no sé muy bien a qué se refiere usted con esto. O sea, iba un poco más al hecho de cómo, bueno, pues tú te pones frente a cómo frente abordar eso delante con del él paciente. y todo ese reto que tenéis, porque al final vosotros, lógicamente, no tenéis por qué ser periodistas ni comunicadores, pero al final es tan importante Sí, el no, hecho de totalmente. trasladarle muy bien esa patología al paciente, que nos gustaría un poco, bueno, pues saber un poco cómo lo haces Sí. tú también. En atención primaria, por ejemplo, uno de los grandes hándicaps es el tiempo. Tienes poco tiempo entre paciente y, por lo tanto, poco tiempo a explicarle. Yo tengo la suerte de tener tiempo suficiente como para explayarme con el paciente, y la primera parte y la más fundamental es tener un ambiente lo suficientemente accesible y relajado como para que el paciente pregunte y quiera preguntar, que haya un buen vínculo terapéutico y sobre todo que confíe en ti, que no haces las cosas de forma arbitraria, o que si las haces, no tanto un paternalismo de que usted cállese y déjeme a mí que trabaje, sino si tiene alguna duda, pregunta. Yo siempre doy ese tiempo a, si tienes alguna duda con la medicación, con las citas, con lo que se está ocurriendo, puedes llamar luego o puedes preguntármelo ahora. También el hecho de que cada una de las pacientes que tú tienes es una persona nueva, es decir, puede que tengas que explicar lo mismo muchas veces, pero para cada persona tiene que tener unas dudas. E incluso cuando hay a veces dudas muy fuertes, es tan sencillo como preguntar, ¿por qué piensas eso? ¿Qué es lo que te ha llevado? No hay una confrontación de, si no quieres vacunarte es por algo, y se respeta. Pero necesito también entender si es una decisión puramente emocional o si has escuchado algo que te ha llevado a otra información. Y al final, si tú tienes la capacidad de sentarte con el paciente, de que él confíe en ti y de que exprese abiertamente y sin juicios sus dudas, siempre llegas a conocer qué es lo que piensa el paciente, cómo puedes, en el buen sentido, llevártelo a tu terreno y explicarle las cosas y sobre todo respetar lo que él piense. Entonces es dedicarle tiempo a esa apertura, a esa cercanía y a esa humanidad, sabiendo que el paciente va a usar ChatGPT para preguntarle las cosas. Tienes que tener el valor añadido de que no seas, de no darle voz, no ser ChatGPT con voz, ¿no? de explicar las cosas y además a un nivel que lo entienda. No todo el mundo tiene el nivel suficiente como para entender qué es una vacuna o qué hace el sistema inmunitario. Es adaptarte y tener el tiempo para ello. Yo aquí también quería preguntarle a Jesús en su campo. Entiendo que es una pregunta que es muy compleja, pero a lo mejor hay una parte en la que nos puedes dar un poco de luz y sobre todo sabiendo la audiencia que estamos aquí. Y es algo que creo que muchos se estarán preguntando y es, vale, muy bien, ¿cómo explico una investigación compleja sin perder esa precisión e intentando ser lo más, no sé si decir, didáctico posible para que alguien entienda lo que estoy haciendo en mi laboratorio todos los días? A ver, es un tema complicado, o sea, es complejo siempre. Yo lo que muchas veces siempre he intentado es o juegas con metáforas o juegas con comparaciones, ¿no? Pero también una cosa que me he dado cuenta con el tiempo es ser como muy pragmático, en el sentido de yo quiero, pues por ejemplo, yo estudio comunicación, sistema inmune y cerebro, ¿vale? Pues yo no me puedo meter en células específicas, en los mediadores entre las células. Yo tengo que ir a lo concreto, que es, yo estudio que los pacientes que tienen sepsis tienen problemas cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan a urgencias pacientes con una infección grave y que tienen algún desequilibrio en el sentido, de repente tienen cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, desorientación. Pues yo intento entender que son las defensas del cuerpo que le estaban protegiendo de la infección lo que pueden estar ahora atacándole al cerebro o afectando al cerebro directamente. No pierdo, o entiendo que no pierdo rigor, aquí Daniel, que es más clínico, creo que no pierdes rigor, pero el mensaje está llegando al final. Entonces yo creo que es ir como muy a la respuesta que estás buscando, más que
quedarte un poco en el proceso o en la propia investigación en sí? Porque entiendo, bueno, y aquí no sé si también lo podrías completar, Marta, que claro, hay yo creo que una duda que todos podemos tener y es cómo caemos mucho en el simplismo, caemos mucho en el hacer todo como si fuésemos ahora profesores de educación infantil, o, no lo sé, o sea, no sé qué percepción también tenéis vosotros, porque es cierto que para la sociedad en general, realmente creo que se nos hace un favor llegando a intentar destripar todo lo que significa esto, pero claro, ¿dónde está el límite en no caer en el simplismo? Bueno, al final tenemos una investigación detrás muy compleja que no queremos tampoco que caiga en, no sé, en la banalidad, ¿no? Bueno, yo ahí voy a contestar también como usuaria de divulgadores, y es que no sé si os pasa a vosotros, pero yo como investigadora, cuando escucho divulgadores, me vuelvo de repente súper crítica, porque yo sé un montón de ese tema y de repente veo como compañeros pues están simplificando o hay algo que me descuadra y entonces me vuelvo súper crítica. Pero también soy consciente de ello y tenemos que valorar un poco cómo los divulgadores lo que hacen es apartarse precisamente un poco de la divulgación, o sea, de la investigación, abrir un poco el foco, y a veces perdemos los investigadores esa parte. Estamos súper especializados en nuestra área y tenemos como que ir un poco hacia arriba, a otro nivel y a otra escala, y ver un poco el tema general, y creo que precisamente sí que se puede simplificar mensajes científicos sin llegar a desviarlos de la verdad. Pues como ha dicho el compañero, a lo mejor no es tan importante el tipo celular del que estás hablando, sino el mensaje que le tienes que transmitir a la persona, que es que un sistema está afectando a otro sistema, y eso es lo que le ocurre cuando va al hospital, ¿no? Entonces, creo que tenemos que bajar de nuestra torre de marfil a veces, ¿no? Y salir, y que nos va a ayudar como investigadores también a ser mejores investigadores. ¿Y no crees que eso también tiene que ver con muchas veces el sesgo de no comunicar como investigador? Es decir, que me vean mis compañeros cómo lo hago y a ver si no lo hago muy bien, y aquí qué van a poder comentar. O sea, claro, yo entiendo que muchas veces se pueda sentir alguien pues no lo sé, más pequeño, por el hecho de decir, a lo mejor hay algo que se me escapa. O sea, yo veo que a lo mejor ese miedo a dar ese paso es el sentirte observado por tus propios colegas. No lo sé si esto lo notáis así. Yo simplemente, una cosa de la que me he dado cuenta siendo ahora profesora es que comunicar es súper diferente. Cuando eres investigador y estás en un congreso y lo que quieres es evidenciar todo lo que sabes, y entonces llegas a todos los detalles para decir, mira lo que he hecho, qué difícil es y qué guay soy. Y cuando nos dirigimos al público general es lo contrario, precisamente. Es adaptar todo el mensaje, simplificando lo máximo y sin darte tú ese espacio de qué guay soy, sino qué guay es el mensaje que estoy transmitiendo. Hay un problema psicológico bastante relevante, y es que el investigador siempre tiene síndrome del impostor. ¿Por qué decir en redes? Porque yo realmente mandé un premio a esta investigación, pero no sé si soy el que más sabe y tal. Y luego hay cada imbécil en TikTok diciendo con seguridad cada burrada, que a él no ha pasado 0,5 segundos pensando en si debería decir eso o no. Entonces, claro, nosotros nos recluimos por no ser exactamente rigurosos y tal, y hay personas que dicen que el cáncer de piel no existe porque tal, y jugamos en contra de eso. Perdón, es que justo de este tema puedo hablar muy de primera mano, porque yo tengo un podcast también como entrevistador y está centrado en biología, pero llevo pues, a diferentes expertos. Hay alguna vez que viene pues, alguien muy especializado en rapaces, un investigador vino uno con 273, creo que eran publicaciones, 65 años, etcétera. O sea, llevo a gente que lleva muy reputada en su sector, etcétera, y me doy cuenta de que normalmente cuanto más reputada es la persona, más me cuesta en muchos casos sacarle temas. Porque ¿qué ocurre? Que yo les digo, por ejemplo, a ver, tengo que estar todo el rato metiendo la muletilla de tranquilo, esto es simplemente tu opinión, sabemos que esto no está basado, porque claro, hay cosas que a lo mejor yo qué sé, estamos hablando de rapaces, oye, me han preguntado, quieren que digas cuál es, imagínate, la mejor rapaz cazando. Bueno, a ver, es que no hay un artículo científico como tal que yo te pueda decir, y yo, ya lo sé, pero según tu opinión, tu experiencia personal, me lo podrías decir, a ver, es que claro, eso es muy complicado decir, porque claro, entonces te encuentras al final con que alguien que sabe una barbaridad está bloqueado por sí mismo, y está bloqueado por sí mismo en muchos casos
por esto que comentabais, porque yo creo que lo que tiene miedo es sobre todo de que alguno de sus compañeros, de sus colegas, diga, madre mía, vaya triple te has tirado, te lo estás inventando. Entonces yo creo que con eso también, cuando llegamos, lo que os decía del embudo, cuando subimos a un embudo que es más divulgativo, pues podemos también a veces obviar eso. Si tienes mucho miedo de decir como tal, pues puedes poner, imagínate que lo estás haciendo en redes sociales, puedes poner ahí un asterisco, puedes poner lo típico de, como en los hilos, ¿no? Pues puedes poner debajo, oye, no hay ningún artículo, pero según tal, creo que esto. Bueno, ese era un poco mi... No, de hecho esto me da pie, porque ahora creo que nos quedan unos minutitos, pero sí que esto da pie un poco al siguiente bloque que queríamos comentar, que era la parte esta de desinformación, infoxicación, que también hablamos muchas veces, infodemia. Yo quería comentaros, porque extraje una serie de comentarios y de datos, pues precisamente ha sido a lo largo de este mes. Yo os lo pongo por aquí, luego si queréis debatimos un poquito, porque el informe de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, es decir, esa asociación está formada ya no solamente pues, por profesionales de la salud, sino también por los periodistas que escriben continuamente en las secciones de salud de los periódicos nacionales, bueno, pues de todo, de radios, televisiones, etcétera, también de algunos departamentos de comunicación de laboratorios y también de la parte pues eso, de centros de investigación, ¿no? de responsables de comunicación. Y se les hizo un barómetro, encuestas a lo largo del año y había diferentes datos que sacaron que estaban bastante interesantes y había 3 pilares de los que salía el informe, que el primero era que habría que intentar luchar para recuperar la confianza, es decir, estamos hablando ahora de que a raíz de la pandemia sí que es verdad que muchas personas ya intentan buscar información de fuentes científicas, pero que bueno, pues todavía queda mucho camino por recorrer. Que la confianza en la ciencia, los científicos y los medios de comunicación se está mermando poco a poco, es decir, vemos que también tiene que ver un contexto político, por supuesto, no solo es trabajo de la sociedad, sino que esto al final todos remamos en la misma dirección, pero esa conclusión de pérdida de confianza veían un horizonte de aquí a 5 años bastante complicado de recuperación de confianza. Luego la segunda era la transparencia. Es decir, tanto los medios de comunicación como los científicos tenían que tener muy claro que eso tenían que ser ellos la fuente de rigor frente a otras patas de desinformación que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad. Y el tercer pilar era el de alfabetización en salud. Es decir, bueno, pues al final ser un poco didactas todos, ¿no? Bueno, ver aquí de qué forma se puede también reorientar, ser fuente de información para la sociedad, de qué forma podemos colaborar tanto con la sociedad, pues no sé, en este caso los medios de comunicación, con los políticos, con todos los actores que ahora mismo tienen que luchar contra esto. Y había una parte en la que ellos llegaban a una conclusión, y es que ahora mismo están promoviendo una estrategia nacional, o están promoviendo para que desde varios ministerios se establezca, al igual que hay otra serie de estrategias nacionales para otros ámbitos, que se haga una estrategia nacional contra la desinformación, porque están hablando de que es un problema, como ya he comentado al principio, de salud pública. Es decir, tanto de salud pública como de seguridad nacional. Se está viendo que las fuentes de desinformación actualmente, pues está claro que tenemos ahora mismo un acceso a las redes sociales y a los canales rapidísimo. O sea, antes tenías que ir al kiosco, ¿no?, a comprar el periódico en papel, nuestros padres, nuestros familiares, pero ahora mismo tienes toda la fuente de información a tu mano y se está viendo, pues al final, toda la parte en este caso, de ruido frente al rigor, con lo cual sí que están viendo necesario todos estos periodistas y agentes de salud poder crear una estrategia nacional junto con los poderes políticos, al menos en España, y claro, quieren que esto también se replique en Europa. Daban datos como que la narrativa en desinformación es más atractiva que la rigurosa, que ya lo estábamos viendo, que como el algoritmo premia aquello que es más espectacular y falso al rigor, que eso es muy difícil para los divulgadores, lo tenéis ahí complicado. Y bueno, había otra parte también, era que toda la parte de las generaciones o las generaciones más mayores comentaban que se estaba socavando poco a poco el pensamiento crítico en las nuevas generaciones.
Y esto yo sí que quería ponerlo sobre la mesa porque no sé qué perspectiva tenéis vosotros con respecto al tema del pensamiento crítico. Las nuevas generaciones, o sea, está unido, porque al final el hecho de que tú como consumidor reconozcas una información como falsa o no, tiene que ver mucho que ver con cómo se ha construido tu pensamiento crítico y si es cierto que solamente afecta a las nuevas generaciones. O, porque yo aquí creo que hay un debate de perfecto nuevas generaciones, nuevos estudiantes que tienen que hacer ese ejercicio que antes no, pues muchos no hacíamos. Yo no estudié con ChatGPT, por ejemplo, pero si eso está afectando solo a las nuevas generaciones o a la generación de nuestros padres, con cómo les está llegando ahora las nuevas tecnologías, también pueden ser víctimas de esa desinformación. Aquí no sé qué opináis y creo que es un debate importante, pero os dejo la palabra. No sé, yo creo que un boomer que se informa en Facebook es exactamente igual que un niño de 10 años que se informa en TikTok o que todas las personas que consultan con ChatGPT. ¿Cuál es la capital de España? Es Salamanca, que sabes que se creó en el año no sé qué, no sé cuánto, y tú le dices, no, en realidad es Madrid. Ah, sí, tienes razón. Entonces, no, en realidad yo creo que la desinformación puede afectar un poco a todos y a todas, y que la gente que se quiere informar usando los canales oficiales se encuentra en todas las generaciones. Ahí también es muy importante el papel de los comunicadores, de los investigadores, del personal sanitario que quiere hablar con el público general y tiene que saber también cómo hacerlo dependiendo del tipo de público que tenga. O sea, algo que es súper importante en la divulgación, y estoy segura que mis compañeros pueden confirmar, es que tienes que saber muy bien con qué público estás hablando para usar su lenguaje, porque si no, no llegará esa información y se difundirán todos esos bulos que también a veces son generacionales, ¿no? Hay algunos que afectan más a algunas generaciones que a otras, así que eso es importante. Yo quiero aportar, estoy muy de acuerdo con Federica, pero es cierto que la mayor parte de las personas de población general, la única formación científica que tienen es, al menos en biología, por ejemplo, lo que dieron en bachillerato, si es que hicieron un bachillerato de ciencias. Por lo tanto, hay unas bases deficitarias que luego permiten que encaje cualquier cosa simplemente por relación al... Yo pongo un ejemplo que me ha pasado estos días y que me ha hecho pensar mucho. Miguel Ángel Urueña, que es autor del blog Gominolas de Petróleo, que habla sobre todo de bioquímica de la alimentación y demás, recogía un poco este bulo que se ha extendido mucho en Estados Unidos de que había mucha gente que se grababa con fruta como un poco seca, que era así como gomosa, y ellos decían, no se están envenenando los gobiernos porque son comida de plástico y demás. Y Miguel Ángel decía una reflexión interesante que decía, ¿por qué en primer lugar piensas que esto es una conspiración gubernamental a que está seca o es de mala calidad? Quiero decir, ese salto es simple por mucho más sesgo que tú tengas con respecto a conceptos más políticos, a una mínima biología de, bueno, está seco y como hay vacuolas y demás. Entonces, cuando a ti te falta la base, es mucho más fácil que alguien ocupe el hueco con cosas que son incluso extracientíficas. Y fue eso. O sea, si la primera atribución es esa, hay mucho trabajo por hacer de alfabetización científica. No sé si vamos a... Empieza. Bueno, vale. Fíjate, yo pienso que lo que tienen muchos de los desinformadores, o por lo menos los que nos llegan, más que desinformadores, los que se inventan cosas, es que suelen ser muy buenos comunicadores. ¿Y por qué son muy buenos comunicadores? En gran medida porque no se tienen que centrar tanto por lo que cuento, sino por que funcione a nivel comunicativo. Entonces creo que ahí en parte la responsabilidad de lo que hablábamos al principio de los investigadores o de la gente que divulga ciencia, de ser capaz de comunicar bien también. Y de ser capaz, en algún momento, de no frenarse a sí mismo, como os comentaba que le puede pasar a alguien que está muy atento a lo que van a pensar sus compañeros. Y con esa misma reflexión, creo que nosotros mismos tenemos que ser capaces, lo que decías tú, Marta, de cuando vemos a alguien que comunica algo de lo que sabemos, de manera honesta, pues intentar, pues por lo menos no ser negativos, ¿no? Decir, bueno, mira, pues a lo mejor esto lo está explicando de esta manera, pero que se está dejando, pues yo qué sé, por ejemplo, que la pacuola, que el no sé qué. Efectivamente, no ser puristas, porque tenemos que remar todos un poco en esa misma dirección, sin ser bandos, porque yo hay otra cosa, fíjate, hablaba con una divulgadora hace poco que me decía, Mario, dice, tú que estás en el mundo de la biología, dice, tienes que salir tú a desmontar a estos que están tirando mitos. Y yo le decía, mira, es que
dentro incluso de lo que es la divulgación, tenemos también diferentes funciones. Está la función del que tiene que enfrentarse y ser el que directamente hace una oposición de estas personas, que coge, efectivamente, que coge y reacciona a su vídeo, como por ejemplo se me ocurre ahora Farmacéutico Fernández, creo que es uno de estos, Breaking Bad también lo ha hecho alguna vez, La gata de Rodinger, etcétera. Y luego estamos también los que tenemos que intentar pues hablar un poco para los dos bandos, para que no te vean de una manera tan agresiva, que cuando yo les estoy contando algo no piensen que se lo estoy contando porque voy en oposición de... Por desgracia también está todo muy radicalizado, muy politizado, el que es de un bando cree que los que le hablan son del otro y viceversa. Entonces yo intento, por ejemplo, mantenerme lo más apolítico posible dentro de que a veces pues tienes que mojarte. Estoy diciendo simplemente esto por decir que tampoco tenemos que fijarnos siempre en el desinformador y decir, si este hace tal, yo tengo que hacer lo opuesto, porque entonces también le estamos dando un protagonismo que no siempre es bueno que se lo demos. Sí, eso es muy importante, lo digo porque hay muchas veces que pensamos que ese bulo, bueno, lógicamente, madre mía, lo que ha dicho, voy a responder, bueno, veremos cuándo hay que responder o no para no hacer esa bola de nieve, ¿no? Muchas veces le damos casi más bombo a lo que realmente dices, bueno, pues aquí es una persona, pero sí que es verdad que, y esto ahora os dejo, Javi y Marta, sí que es cierto que... bueno, pues esos bulos corren mucho más rápido, porque también, y esto hay que tenerlo sobre la mesa, también existen intereses detrás de quien ha creado esa desinformación. Es decir, muchas veces caemos en lo que no te cuentan los medios, ¿no? O lo que no te cuentan los biólogos, los científicos. Bueno, pues si no te fías de eso, es probable que lo que no te estén contando esos que te están diciendo eso tienen detrás un interés probablemente lucrativo y luego pues de otra índole como puede ser ya más política también. Y llega, simplemente por terminar, por lo que decías de la bola de nieve, llega un Marcos Llorente de la vida y dice sus locuras en un sitio y luego está bien que le contestemos, pero te pasas 2 semanas, 3 semanas que no paras de ver a gente contestando a Marcos Llorente y dices, joder, están haciendo de su comentario, que ya era una barra basada, pero lo están haciendo que está en todas partes durante 2 semanas. Entonces por eso también a veces hay que ser un poco... tener cuidado. Yo, fíjate, voy a romper una lanza por la gente joven, en el sentido de que, o no sé, soy optimista en ese sentido, que al final están viviendo algo que no hemos vivido nosotros, que es, tienen acceso a toda la información que hay. Claro, eso tiene otro efecto, que es, hay que enseñarles a tener un pensamiento crítico. Porque claro, al final nosotros cuando divulgamos venimos del ambiente más científico de decir, yo cuento cosas que están basadas en lo que está publicado. De hecho, cuando quieres hacer un paper, necesitas toda la bibliografía, que de hecho muchas veces eso se pide. Cuando alguien cuenta algo muy novedoso, es como, vale, ¿de dónde has sacado esta información? Enséñamelo. Pero eso es como nosotros lo vemos, pero el público más general no tiene por qué entender de dónde viene. De hecho, cuando se ven las personas que difunden los bulos, cuando se les pregunta la fuente, o cambian de tema, o es que me lo ha contado un amigo que es ingeniero, o lo he leído en un post, que es como, no. Claro, de repente esa parte se difumina, ¿no? Sí, hay una responsabilidad de la sociedad de decir, bueno, tengo que saber de dónde viene esta fuente y ya es mi responsabilidad creerme, o no creerme, quiero decir, saber que esa fuente viene de un lugar autorizado o viene de años de investigación y no de un garabato con 4 líneas y un asterisco. Entonces, eso es. Nada, yo quería aportar que a mí solo hay una cosa que me preocupa un poco de las nuevas generaciones y es que al final ellos están viviendo la respuesta inmediata que te da ChatGPT o que te dan otras plataformas, que nosotros no la hemos vivido tanto. Entonces, si te das cuenta, la cultura científica, lo bueno que tiene del pensamiento crítico es que las respuestas no son inmediatas, no hay dogmas. Normalmente hallamos la solución más correcta que la tecnología nos permite en ese momento, pero estamos todo el rato luchando, ¿no?, en el filo de la novedad y de la verdad. Y creo que eso es justo lo contrario que aporta en este caso ChatGPT o estas nuevas herramientas. Y ellos están acostumbrados a recibir esa respuesta inmediata. Entonces sí que me preocupa que no vivan
esa cultura científica de vamos a calmarnos, vamos a ver las fuentes que tenemos, los diferentes datos, y que las respuestas en ciencia casi nunca son totalmente cerradas. De hecho, eso nos pasa a los periodistas. Os vamos a llamar probablemente para que nos deis la solución al antivirus, ¿no? De repente todo el mundo hablando del antivirus. Pues es que es muy probable que esos primeros días en los que aparecen los divulgadores en los medios de comunicación tengan que decir, es que todavía no lo sabemos. Entonces, la respuesta no lo sabemos. A la sociedad es muy complicada que alguien... Pero ¿no me das la respuesta? Pues mire, en ciencia todavía no lo sabemos. Y creo que esa parte de alfabetización, de que la sociedad sepa que realmente muchas partes de la investigación te van a decir que todavía no lo sabemos, es lo verídico, ¿no? La respuesta inmediata muchas veces ponla en duda, porque probablemente no tengas toda la información necesaria. Yo creo que parte de la alfabetización, por ejemplo, en salud, es entender que si hay un 35% de posibilidades, eso no es sí ni tampoco es no. Es un área gris en la que hay un factor de riesgo. Entonces, creo que hay conceptos fundamentales que se entienden mal cuando tienes una cultura, como decía Marta, de la inmediatez y de la respuesta clara y específica. Entonces, claro, cuando llegas a eso, la gente quiere una respuesta que se pueda llevar a casa, reproducible, sencilla, y eso es muy complicado. Pues sí, yo no sé, las chicas de organización no sé cuánto tiempo nos dan o si estamos bien o no de tiempo. ¿Cómo lo veis? ¿Perdón? Yo como queráis. Aquí, si queréis, podéis hacer alguna pregunta. Y también, bueno, yo sí que quería, sobre todo, aunque ahora si queréis os podemos dejar preguntar a los ponentes. Primero, que ya que tengo aquí a la audiencia del futuro de la investigación en nuestro país y en el mundo, también deciros que realmente sois un poco la esperanza de todo esto que estamos hablando, es decir, de que podáis ser fuente de referencia para nosotros, para los periodistas, de que podáis tener la oportunidad de desmentir y de luchar contra una sociedad que muy probablemente poco a poco, y por lo que estamos viendo en los informes, debido a esa infoxicación, pues se encuentre un poco a la deriva, ¿no? En qué fuentes recurrir. Y sobre todo, y aquí creo que todos tenemos que remar, creo que la parte de responsabilidad de los medios de comunicación, por supuesto, la parte de responsabilidad de todos los demás también está sobre la mesa. Y aquí quería también poner una parte de conclusiones que creo que al final comunicar no solo es explicar los resultados, sino, para mí, lo fundamental, construir la confianza, que la gente confíe en ti porque has dado una información realmente importante y valiosa y de rigor. Fomentar pensamiento crítico, que nos va a tocar trabajar mucho en los próximos años con las nuevas generaciones, y sobre todo conectar investigación con la sociedad, de la forma en la que podamos, incluso desde nuestras propias familias, ¿no? Y aquí os dejo también que, si queréis, podáis comentar. Ahora, sí, vale. Muchas gracias a todos, de verdad. Un breve comentario sobre el tema de... Sí, yo también soy bastante optimista. De hecho, últimamente estoy viendo que hay mucha gente que de hecho tiene falsos negativos hacia cosas que parece que son IA, asumen que son IA, pero porque ya la gente se está acostumbrando a hacer un mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces yo creo que de verdad que no va a ser tan malo, y como decía, me ha gustado mucho la respuesta de Federica de cualquier boomer se puede colar cualquier cosa, o sea que no creo que sea cosa de los jóvenes. Yo quería comentar principalmente como un diagnóstico, por así decirlo, y una propuesta que es que, pero empecé por la propuesta. Mi propuesta es que, ya que cada vez hay más divulgadores, que enseñen a comunicar a los científicos, porque va a haber hay muchos más científicos que divulgadores, y si de verdad todos los científicos fueran buenos comunicando su trabajo, habría muchísima más gente y muchísima más capacidad. Y lo digo sobre todo, que es lo de la parte del diagnóstico, no solo por la necesidad de divulgar a la sociedad como a la masa, por así decirlo, sino porque es el que la comunicación dentro de ciencia para otros científicos normalmente es muy mala.
O sea, los papers, muchos de ellos son muy malos y están muy mal escritos. Y parte fundamental del proceso científico, no, más allá de la comunicación afuera de la sociedad, no, es para que los científicos nos podamos entender entre nosotros. Y no solo entender, sino que sean atractivos. Porque hay muchos papers que son increíblemente infumables, tanto papers como charlas, y eso lo sabemos todos. Y nosotros también somos, no solo digo como yo o de otras personas, es difícil para todos hacer interesante tu investigación, resumirla todo lo adecuadamente posible. Yo, por ejemplo, para llegar al tiempo y intentar hablar de muchas cosas, fui muy rápido y hay mucha gente que seguramente no se ha entendido casi nada. Entonces, eso me parece muy, muy importante que se escriben buenos papers y se escriban buenas abstracts y se comunique muy bien en congresos. Empezar por ahí, porque a partir de ahí es donde se podrá construir el resto. Y eso además nos ayuda a nosotros porque yo, claro, he trabajado pues, leyendo esos papers, intentando traducírselos a la sociedad. No sabéis lo que nos ayudaría como periodistas también ese ejercicio, porque hay una parte importante que dices tú, que todos podamos, o los científicos todos sepamos comunicar, pero en el caso de que, bueno, a lo mejor hay gente que no se atreve a ello, que al menos nos dé las herramientas a nosotros los comunicadores para que les ayudemos con eso. Porque si ya con eso, si a mí me das algo mucho más digerible, si oye, yo no me atrevo a llegar a la sociedad con ello, os ayudamos desde los profesionales de la comunicación, creo que es el tándem más importante para poder conseguirlo. Y aquí... Total. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, ¿no? Yo también tengo muchas preguntas. Yo era simplemente hacer un comentario a raíz también de lo que estamos hablando de esto, también no solo de las nuevas generaciones, sino las generaciones más viejunas, podemos decir, ¿no? Y es que, claro, decimos, sí, los nuevos jóvenes, mucho cuidado, pensamiento crítico, hay que informarles porque se puede comer cualquier cosa, pero es que yo veo un problema, y es que, claro, las que toman las decisiones, sobre todo a nivel político, no son los jóvenes, son los más viejos. Y eso luego influye también en la propia sociedad. O sea que sí, nuevas generaciones, pero cuidado, porque el que te pone la norma para que tú tal no es tu prima de 10 años. Es el político de 70 años que se ha colado la publicación de Facebook de tu hermana. Ese tipo de cosas, yo creo que habría que tener mucho cuidado también con eso. Hola, muchas gracias, ha estado súper interesante. Y yo quería hacer una pregunta también un poco personal porque coordino una pequeña actividad de divulgación científica en una asociación de mi barrio. Y claro, asociación de vecinos, el público mayoritariamente son más que boomers, no sé cuál es la generación anterior, ya están todos jubiladísimos. Y claro, a la hora de, pues yo que sé, trabajo en un hospital y mucha de la gente a la que llevo es muy pues de centros de biomedicina, de salud. Y claro, si lo que decía Mario de que el investigador con 65 años no se mojaba porque no quería, a la gente que no sabe le pasa lo contrario. Se piensan que sabe de todo y son muy cabezotas y argumenta tú que las farmacéuticas no son tan malas, que las vacunas no causan autismo. Entonces también un poco pregunta, tanto para mí si hago alguna jornada más yo personalmente o para los investigadores que llevo, de cómo se pueden enfrentar a eso ante un cabezota de, claro, porque si les das la negativa que tú piensas, porque a mí me llegaron a preguntar una cosa y no voy a decir la palabra que pensé porque está mal pensada, pero es que dije, tío, intenté salir por la 13-14, pero no sé si mi mensaje llegó. Entonces, ¿cómo se enfrentaríais a eso, una persona cabezuda tipo Marcos Llorente, cosas así, de convencerle, pero sin llegar a desautorizarle para que tu mensaje llegue? Pues es que, fíjate, lo ha dicho Dani antes, y yo estoy muy de acuerdo. La principal forma de hacerlo es preguntando. Sí. Normalmente cuando... Es que me ha pasado además el viernes pasado con un conocido que de repente me empieza a contar una movida y resulta que el tío no es conspiracionista, pero de todo. O sea, absolutamente de todo, y me empieza a contar, no, pero lo que dice Marco Llorente, por ejemplo, tiene mucho sentido y un montón de historias. Y yo simplemente muchas veces les pregunto, o sea, también tú tienes que ver en la divulgación es qué objetivo tienes. O sea, tu objetivo puede ser simplemente comprender a la gente que tienes a tu alrededor, tu objetivo puede ser entretenerlos, puede ser enseñarles, pueden ser un montón de objetivos. En el caso concreto de lo que tú me cuentas, entiendo que habrá un poco de entretenimiento también y de comprender un poco a la gente que tienes alrededor. Pues quizá puedes partir desde una... Yo siempre creo que lo mejor es ser respetuoso
Y siendo respetuoso, ellos no se van a sentir tan agredidos. Incluso si quieres hacerlo por este caso concreto, desde, por ejemplo, grabar testimonios suyos, les puedes decir, oye, mira, graba tu testimonio, si quieres te pixelamos la cara, te cambiamos la voz y hablamos de lo que tú me has dicho y lo respondo en un vídeo, por ejemplo, de una manera, pero yo no lo respondería, por ejemplo, oponiéndome a él, sino trataría de entender, oye, piensas esto, probablemente esta opinión viene de este sitio, entonces yo creo que probablemente pues esto te venga bien y enseñas lo que quieres enseñar en este caso. Pero aún así es complejo, pero es que no tenemos que ganar todas las batallas. Yo siempre digo que si una persona tiene 4 ideas malas, si tú eres simplemente capaz de que se replantee una, no que le convenza, simplemente que se replantee una, y lo mejor con cosas conspiracionistas muchas veces es preguntarle ¿y por qué? Ya está. O sea, no, es que el gobierno quiere que... ¿Por qué? Muchas veces dicen, no, porque nos quieren tener controlados. Y digo, vale, ¿por qué te quieren tener controlado a ti? Y muchas veces se quedan pillados. Perdón, que va a ser tú, Dani. Totalmente de acuerdo con Mario. Para empezar, discutir este tipo de cosas desgasta muchísimo. Entonces, con calma. Quiero decir, porque también yo he pasado demasiado tiempo en Twitter pegándome con magufos y no se lo recomiendo a nadie. Además, convencía a nadie. Entonces, en ese aspecto, muchas veces hay diversos testimonios, hay diversas argumentaciones que no son tanto racionales, sino como ideológicas o emocionales. Por lo tanto, atacar a eso, las personas se lo suelen tomar como un ataque a su identidad y a su forma de ser, más que un debate racional con unas premisas de vamos a intentar llegar a un acuerdo, vamos a entender las cosas. Por lo tanto, ya empiezas en desventaja, porque si te enfrentas directamente a esa persona, solo se va a poner a la defensiva y no vas a conseguir nada. Y estoy muy de acuerdo y refuerzo a que el hecho de generar un debate de cómo pueden controlar, qué sentido tiene que tendrían que controlar, porque hay argumentos al contra de esto, cómo explicarías esto, va a ayudarse acaso de gente que sepa de farmacia para poder llegar, no sé, para poder profundizar más, porque muchas veces los argumentos se quedan de una forma muy superficial y precisamente preguntando es cuando escarbas y cuando ves que la persona pierde un poco la coherencia, ya no tiene mucha dónde agarrarse, pero nunca desde la confrontación y desde el ataque. Y además, no solo eso que decía Mario, ¿no? Que de 4 ideas equivocadas igual consigues cambiar, modificar una, sino que igual de 10 personas que están ahí, 2 cambiarán su opinión y entenderán más. Y entonces, con que se llegue a una parte de las personas que se intenta alcanzar, ya yo diría que objetivo cumplido. No sé, a mí me pasa mucho con mi proyecto Hablemos de Menstruación, donde yo no hago divulgación en redes, en internet, o sea, yo voy a los centros educativos y otros tipos de instituciones a hablar con la gente. Y sí, yo me encuentro un montón de adolescentes, sobre todo, normalmente son chicos, que simplemente porque a ellos no les toca, porque no tienen un útero, pues como que dicen a mí, me la suda, lo puedo decir, lo que tú estás contando. Y como que yo no quiero saber la verdad científica que tú me estás contando basada en papers, por esa sensación de yo te desafío, como que a mí me da igual. Pero con que haya llegado a 5 personas, para mí el objetivo ya está cumplido. Entonces, yo me dedico más a las personas que quieren verdaderamente escuchar que a las que simplemente quieren estar ahí polemizando. Por puntualizar que aquí hay 2 temas. Primero, el de la persona que realmente ya tiene un sesgo, pues porque al final quiere estar en contra del resto o básicamente se guía por las emociones y hay algo que pues ahí a lo mejor no tienes ya ni carta para discutir, ¿no? Porque ya sabes que eso está. Y luego es verdad que está la persona que realmente está infoxicada, por así decirlo, de oye, realmente yo no sé qué pensar sobre este tema y ahí está. Esa parte en la que vosotros trabajáis ahí es la importante, porque es que esa persona sí dude, y esa persona que sí duda, ahí le vas a dar mucha más luz en esa parte de divulgación. Y luego está la pata de cómo se trabaja con el tema del desarrollo de los bulos, porque nosotros hablamos de ciencia, ¿no? De rigor, de datos, de personas pues, que lógicamente desde una conversación calmada van a llegar a la sociedad, pero recordad que estamos luchando contra Goliat, que es decir, llegar al corazón, a la emoción, a lo que otros no te cuentan, ¿no? Al clickbait. Entonces, por supuesto que es muy complicado hacer eso, pero yo aquí también pongo sobre la mesa, y vosotros que trabajáis todos los días, a lo mejor detrás de esa llamada inicial o ese clickbait de la emoción se puede llegar a colar el rigor un poquito después, ¿no? Lo típico de ahora te llamo yo la atención y ahora te suelto ya la información científica, que ese tipo de públicos se van a guiar por esa parte de pasional más que por la racional.
Y con esta pregunta que nos lanza Lucía, concluimos la mesa redonda. Muchas gracias, chicos. Un aplauso. Antes de la próxima charla, tenemos unos detallitos que os hemos preparado, porque agradecemos de verdad. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Creo que es un debate que a todos nosotros nos atañe muchísimo. A mí se me han quedado todavía muchísimas preguntas. Algunos de ellos se van a quedar. Sí, algunos nos vamos a quedar, o sea que podéis preguntarnos lo que queráis. Es más, nos encanta hablar, nos hemos quedado con ganas de más, o sea que... Tenéis comida en la barbacoa por si os queréis quedar, así que todas las preguntas que tengáis las podéis hacer luego. Muchas gracias.